Los secretos de temas históricos y misteriosos serán revelados. Esto es Enigmas con Valeria Yáñez. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de Enigmas. Mi nombre es Valeria Yáñez y estoy muy contenta de que se den el tiempo de ver o escuchar este contenido. Es el penúltimo podcast de la primera temporada. Ya estamos concluyendo con todas las secciones de este podcast. Ya hablamos de historia, de casos misteriosos, de misterio, de leyendas. Trajimos una invitada, hicimos una narración de un relato de Edgar Allan Poe. También hablamos sobre leyendas. En fin, ya nada más nos falta uno, que es los temas witchy. Va a ser un tema witchy, pero también combinado con historia, por eso es de mis favoritos. El tema es Wicca celta. Para empezar, les voy a decir qué es la Wicca. La Wicca es una religión chamánica orientada hacia la naturaleza. Es una mezcla entre lo tradicional y lo eclético. Esta religión no busca convertir ni confrontar y tampoco controlar a nadie. A diferencia de muchas religiones, esta no es anticristiana, pero desconoce la existencia del pecado o de un ser maligno o de un dios juzgador y vengativo. Ellos lo ven de una manera más filosófica, más orientada hacia la naturaleza, y obviamente su religión tiene fundamento en los dioses, es decir, es politeísta, tienen dioses para cada situación y le rinden culto a ellos. La palabra Wicca en general es una palabra anglosajona que significa tener sabiduría. Como les comentaba en el inicio, es una religión muy apegada a lo natural. Es por eso que promueven el pensamiento libre, la creatividad, la individualidad, el crecimiento personal, la espiritualidad y todo lo que ésta conlleva. Ellos se rigen muchísimo por la naturaleza, por las estaciones y por la vida. Aquí es un factor importante al momento de decir la vida, porque ya les explicaré cómo es que ellos tienen tanta base en sus antepasados. Para ellos sus antepasados son una fuente de sabiduría enorme y siempre están atentos a cualquier situación que pueda prestarse que sus antepasados les están dando algún consejo. Pero ya llegaremos a ese punto donde les explico una situación fehaciente donde se ve este intercambio de conocimiento entre los antepasados con las personas actuales que están dentro o de esta religión o que la profesaron en la antigüedad. Las personas que están dentro de la religión Wicca no tienen libros sagrados o iglesias. Tienen libros obviamente para su aprendizaje y círculos de reunión para compartir ideas y escuchar experiencias, pero está muy lejos de ser algo constituido. Es decir, no tienen una base. Simplemente su conocimiento se basa en las experiencias, en el aprendizaje de los demás, a manera de charla, a manera de conversación, y los libros no son sagrados como tal, sino nada más son fuente de conocimiento y ellos lo ven de esa manera para cultivarse más hacia los temas de su religión. El lema de esta antigua religión en lo personal me gusta mucho. Creo que tiene una filosofía de vida muy interesante porque ellos dicen: haz lo que quieras mientras no dañes a nadie. Ese es su lema. Creo que está muy muy bien dicho y no nada más debe aplicarse en esta religión. Creo que es un principio de vida de cualquier persona que quiera tener una paz interior y que quiera tener una vida más, pues sin tantos problemas. Entonces me gusta mucho el lema de la antigua religión Wicca. Hablando de principios,
la Wicca también tiene los propios. Ellos abarcan la creencia del mundo espiritual. Ellos abarcan la creencia en el mundo espiritual vivo e interrelacionado, que se inserta en la experiencia para conectar la vida del ser humano y su experiencia con la naturaleza. Ellos tienen sus dioses a los cuales los cuales son adorados con cada uno de los ritos referentes al dios que ellos quieran ser más devotos o que tenga una finalidad específica en cierto aspecto. Pero también lo que me parece muy muy interesante de la Wicca es que tienen un evento cíclico, es decir, muerte, natalidad, fertilidad, fecundidad. Y esto está muy relacionado con los ciclos de la vida, con la agricultura y las estaciones. Entonces esta religión está basada simplemente en los seres humanos y en la vida en general. Hablamos de estaciones, pues obviamente cambia todo lo que es la flora, la fauna, e inclusive la vida de las personas cambia en cada estación. También la agricultura, la cosecha, la siembra, todo esto tiene relación con la vida y cómo es cíclico todo. Por eso ellos celebran la vida y la muerte, la procreación y la fertilidad. Están muy relacionados con su trabajo y con la cosecha. ¿Por qué? Porque cuando esta religión tuvo base, eso era basarse en lo que les proveía un trabajo, que era la cosecha, y decidieron enfocarse en eso, en los ciclos de la luna, en las estaciones, en la cosecha, para fundamentar una filosofía de vida que no nada más les ayudara en su trabajo, sino también que les diera paz como persona. Y de ahí obviamente se desembocó todo de los conocimientos humanos, lo cual es bastante viejo en su momento y actual también, porque dicen que la Wicca es tan nueva como vieja. ¿Por qué? Porque se basan en la naturaleza y la naturaleza está en constante cambio. Entonces es bastante filosófico. Creo que la Wicca es muy muy filosófica. La dimensión mágica de la Wicca considera la magia como un camino de iniciación al conocimiento, la sabiduría y el crecimiento espiritual. Por lo tanto, se cree que las tradiciones que ellos tienen son parte de sus antepasados, son el testimonio vivo y codificado del pasado histórico que transmiten las prácticas y la doctrina Wicca. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos basan mucho todo lo que tienen actualmente a sus antepasados, a una base histórica. Si algo les funcionó a sus antepasados, ellos lo están replicando porque ya tienen el conocimiento y ya tienen la experiencia. Por eso es muy importante que se basen en esto. Todo está planteado de esta manera porque así lo ven ellos. Sus antepasados son el vivo ejemplo de lo que está bien y cómo lo fueron codificando a sus prácticas y doctrinas, es decir, cómo se fue fundamentando todo lo que ellos hicieron y aprendieron. Del tema de Wicca celta hay un subtema que en lo personal es mi favorito, el calendario celta. Me gusta porque tiene una base histórica muy bonita. De ahí se desarrollan muchas de las celebraciones que tenemos hoy en día. Les voy a platicar más al respecto sobre el calendario celta. Este calendario es un calendario solar lunar y fue diseñado para alinear las lunaciones con el ciclo agrícola y la posición astronómica exacta del Sol. Se considera muy importante dentro de la religión Wicca y es un parteaguas en todo su año. El año celta tenía 12 meses. Estos 12 meses se dividían en quincenas y de ahí se desarrollaban cada uno de los sábados que les voy a platicar. Sábados significa festividad o celebración.
hay dos periodos. Existe el periodo claro y el periodo oscuro. Alguna vez leí cómo marcaban esto del periodo claro y el periodo oscuro. El periodo claro corresponde al verano y a los días largos, y el periodo oscuro corresponde al invierno y a las noches largas. Lo que yo leí es que hacían como una pelea de dioses, es decir, el dios claro se peleaba con el dios oscuro para ver quién iba a reinar los próximos 6 meses la tierra. Y en esa noche entraba el solsticio o el equinoccio, según era el caso. Entonces era como una pelea. Si ganaba el dios claro, era verano, y pues los días eran más largos y todo lo que simbolizaba y todo lo que simboliza el verano. Si ganaba el dios oscuro, era invierno, las noches eran más largas y todo lo que involucra el invierno. Me gusta esta analogía de las estaciones. Me parece una manera muy linda de ver esta transición en la Tierra cada vez que cambia una estación del año, y esa es una manera en la que ellos veían cómo llegaban las estaciones a la Tierra. Hay 2 tipos de sabbats, también es importante, los cuales son menores y mayores. Los menores son aquellos que marcan el comienzo de una estación del año, es decir, que coinciden con los equinoccios y con los solsticios. Los sabbats mayores son todos aquellos donde la energía de la naturaleza está en cada una de las estaciones. Ejemplo de ellos: Samain, Imbolc, Beltane y Luxnada. En la tradición celta hice una referencia que me gusta mucho. Ahora les voy a decir por qué. El año comienza en Yule, que es el 21 de diciembre, y muere en Samain. Ahí nos cuentan la historia del dios y la diosa y su viaje en el ciclo de el nacimiento, la vida y la muerte, y también el renacimiento en la tierra. Simbólicamente, el dios nace en Yule, el 21 de diciembre, es un niño en Imbolc, el 1 de febrero, es un adolescente en Ostara, el 21 de marzo, y finalmente un adulto en Beltane, que es el 1 de mayo. En Lita, el 23 de junio, es cuando marca el punto máximo de su poder. En Luxnada es el momento en que cuida las cosechas y los animales. En Mabon, el 22 de septiembre, se encuentra preparado para su muerte, que ocurrirá en Samain el 31 de octubre. Y así es como se manejaba el calendario celta a través de la rueda del año. La rueda del año básicamente está basada en los sabbats y lo que significa cada uno de ellos en cuanto a su celebración y cómo es que el dios o la naturaleza va en constante cambio hasta llegar a un punto donde termina el año. El año celta termina en Samain, como les comenté, y justamente para terminar el podcast les quiero platicar lo que les dije en un inicio sobre este vínculo que tienen las personas de la Wicca celta con sus antepasados. En Samain, que es Halloween o Día de Todos los Santos, los druidas operaban como mediums. ¿Quiénes son los druidas? Los druidas fungen el papel de guías espirituales en la Wicca celta, y ellos fungían el papel de mediums y se comunicaban con los espíritus y los antepasados de las personas de la aldea, y venían en esa fecha a visitar sus antiguos hogares y dar consejos a sus seres queridos. Es por eso que las casas se adornaban con flores de la estación, con hojas de roble secas y con savia. Obviamente también se tenía que ahuyentar a los malos espíritus, pero me parece una manera muy bonita
de terminar su año, dando esta comunicación con sus antepasados y siendo objetivos en la manera de que quieren recibir sus consejos y de sentirlos cerca, es un tanto similar a la tradición del Día de Muertos en México, que también es una de las más bellas. Me gusta encontrarle esta similitud, obviamente debido a la influencia del cristianismo. Esta celebración fue sesgada y ha ido cambiando poco a poco a lo que tenemos actualmente, pero sigue teniendo esta esencia del vínculo entre los antepasados y cómo ellos veneraban tanto la sabiduría que estaban atentos a esto y que terminaban su año con sus antepasados y llenándose de cosas que les pueden servir el año siguiente. Entonces me pareció muy bonito terminar con esta analogía o con este Sabbath que me parece muy bello en lo personal. También Yule es bonito porque es una Navidad diferente y que también ha cambiado mucho a la que tenemos ahora, pero es un punto base. Sin embargo, Samhain tiene ese algo especial y transmite mucha paz y mucha sabiduría al momento de que ellos piensan que sus antepasados nunca los dejan. Entonces es lindo ver cómo estos Sabbats se han transformado y cómo ellos también aprovechaban cada uno de los espacios para llenarse de sabiduría y para nunca dejar sus raíces, que es lo más importante. Hasta aquí el podcast de esta semana. Me gustó mucho platicarles sobre la Wicca celta. Es un tema que me gusta mucho porque, como les comentaba, tiene una base histórica muy interesante y me gusta también cuestionarme cada una de las situaciones que estudio para el podcast, ya sean temas históricos, leyendas, demás. Trato de buscar un punto clave para que sea interesante o que sea ameno y lo puedan hacer y lo puedan escuchar haciendo cualquier actividad. Entonces espero que les haya gustado esta investigación sobre Wicca celta. A mí me gusta mucho este tema en general, pero el calendario celta es de mis favoritos. Ya habrá momento de platicarlo más a profundidad, pero si quieren saber sobre las festividades en específico, cuando se vayan acercando les iré subiendo a Instagram, a TikTok y a Facebook qué se puede hacer, qué son, qué base tienen y algunos datos extras. También en Instagram, TikTok y Facebook estaré publicando contenido extra, como puede ser algo relacionado a historia, temas witchy, misterio, algún dato interesante sobre alguno de los tópicos que abordamos en Enigmas, así que los invito a que le den like, se suscriban o lo que sea, o lo sigan, lo que sea que amerite la red social. Nos escuchamos o nos vemos en el último podcast de la primera temporada de Enigmas, que espero les guste mucho, y también en la segunda temporada, que ya pronto daré información al respecto. Gracias por apoyar este podcast de Enigmas. Nos escuchamos o nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.